Hola, en este video vamos a ver lo que es el UEFI o Interfaz de Firmware Unificada. En el contenido de Unified Extensible Firmware Interface tenemos lo siguiente, qué es lo que significa, un poco de la historia de esto, las ventajas que ofrece este firmware, la BIOS con hardware UEFI, especificaciones, lo que es el foro UEFI, proceso de arranque bajo UEFI, proceso de arranque bajo BIOS, los tipos de firmware y las versiones. Ok, ¿qué es UEFI? UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, es una interfaz de firmware estándar para PCs diseñada para reemplazar el BIOS, sistema básico de entrada y salida. Es un estándar creado por más de 140 compañías tecnológicas que forman parte del consorcio UEFI. En este se incluye Microsoft. Se ha diseñado para mejorar interoperabilidad de software y solucionar las limitaciones del BIOS. Hablemos un poco de historia. El BIOS, Basic Input-Output System de la computadora, es un sistema que acompaña a cada computadora desde los albores mismos de esta tecnología, proveyendo de ciertos procedimientos vitales para el buen funcionamiento del equipo que suceden cuando encendemos el dispositivo. Desde hace décadas los usuarios no veían ningún tipo de cambio, salvo algunas mejoras más relacionadas con la compatibilidad del nuevo hardware que aparecía en el mercado, que brinda características realmente aprovechables por el usuario común. Pero este panorama lentamente está cambiando gracias a la implementación de un nuevo sistema denominado UEFI, desarrollado por Intel con el propósito de reemplazar por completo a la BIOS de la PC, y que desde hace un tiempo se ha ido estableciendo con el nuevo estándar de la industria. ¿Qué significa UEFI? EFI, Extensible Firmware Interface, como en principio se conocía, es un desarrollo llevado a cabo por Intel y que comienza su andadura a principios de los años 90 para crear un entorno de trabajo más eficaz a los procesadores Titanium. Pero afortunadamente no se quedó allí, ya que en la actualidad está siendo implementado en la mayoría de las motherboards más modernas del mercado, dotándolas de características como cifrado, una interfaz de control del hardware más avanzada y transparente para el usuario, autenticación de red y una mejora sustancial en los tiempos de arranque del equipo, entre otras. Luego de que la especificación madurara, en el 2015 se creó el consorcio UEFI, cuya misión era la de desarrollar y mejorar el estándar para su adopción masiva por parte de la industria y reemplazar la antigua BIOS. Al pasar los años y como resultado de la experiencia y conocimientos obtenidos, en la actualidad el usuario puede disfrutar y modificar funciones y opciones del hardware que ocupen su PC, logrando un control sin precedentes en el mismo. Y lo mejor de todo es que no es necesario tener conocimientos profundos en informática, ya que todo está preparado como para que pueda ser usado sin peligro, incluyendo la posibilidad de hacerlo a través de un ratón. Momentos antes hemos mencionado que el sistema UEFI mejora en mucho los tiempos de arranque de la PC con respecto a los tiempos de la BIOS. Lo que tarda en cargar completamente el equipo se debe fundamentalmente a los tiempos que son necesarios para la carga total de la BIOS, un aspecto que debe hacer preocupar a muchos usuarios, independientemente del tipo de capacidad de la computadora que posea. Afortunadamente, en las nuevas computadoras equipadas con UEFI, estos tiempos se recortan increíblemente, llegándose a contabilizar a un máximo de 8 segundos hasta que se carga el escritorio. Sin embargo, se pueden obtener aún mejores tiempos si equipamos a nuestra computadora con un disco de arranque SSD.
A todo esto, entonces podemos mencionar que a pesar de que el término UEFI está siendo más y más conocido tras la aparición de los procesadores de 64 bits, realmente data de los años 90, cuando Intel se dio cuenta de hasta dónde podría llegar los nuevos procesadores Intel Titanium y que la UEFI viene directamente para sustituir el BIOS y que desde hace unos años poco a poco se ha ido integrando en todo tipo de dispositivos y placas, que con el tiempo se han convertido en algo universal, ya que prácticamente todos los equipos nuevos disponen de la UEFI. Algunas de las ventajas que ofrece el firmware UEFI son la mayor seguridad, ya que ayuda a proteger previo al inicio o prearranque frente a ataques de bootkit, tiempos de inicio y reanudación desde la hibernación más rápidos, compatibilidad con unidades de más de 2.2 terabytes, compatibilidad con modernos controladores de dispositivos de firmware de 64 bits que el sistema puede usar para direccionar más de 17.2 mil millones de gigabytes de memoria durante el inicio. Capacidad para usar el BIOS con hardware UEFI. UEFI es una interfaz de firmware que está muy extendida en las computadoras recientes, especialmente los más recientes que el año 2010. Su objetivo es reemplazar la tradicional interfaz de firmware de la BIOS, que es frecuente en las máquinas anteriores. Este es un nuevo tipo de firmware, introduce nuevas formas de arrancar un sistema operativo que es distinto al uso común MBR, método de código de arranque, seguido de los BIOS sistemas. Las versiones del UEFI son las siguientes. UEFI comenzó en EFI de Intel de las versiones 1.x y a continuación un grupo de empresarios denominados Foro UEFI se hizo cargo de su desarrollo, a partir del cual se llama EFI unificada, a partir del cual se llamaba EFI unificada a partir de la versión 2.0, a menos que se especifique como EFI 1.x. Términos EFI y UEFI se utilizan indistintamente para referirse a UEFI 2.x del firmware. El 15 de abril de 2015, UEFI especificación 2.5 es la versión más reciente. La aplicación UEFI de Apple no es ninguna versión 1.x, EFI ni UEFI versión 2.x, pero confunde ambos. Este tipo de firmware no cae bajo cualquier especificación UEFI y por lo tanto no es un firmware UEFI estándar, a menos que se indique expresamente. Estas instrucciones son generales y algunos de ellos pueden no funcionar o pueden ser diferentes en Apple Macs. Tipos de firmware. La BIOS. Una BIOS o Basic Input-Output System es el primer programa firmware que se ejecuta cuando el sistema es puesto en marcha. En la mayoría de los casos, este se almacena en una memoria flash en la propia placa base e independientemente del almacenamiento del sistema. La BIOS lanza los primeros 440 bytes del primer disco según el orden de discos de la BIOS, dado que se puede obtener muy poco de un programa que debe adaptarse solo a los primeros 440 bytes del disco. UEFI. UEFI tiene la capacidad de leer tanto la tabla de particiones como de reconocer los sistemas de archivos. Por lo tanto, no está restringido por la limitación de código de los 440 bytes. Código de arranque del MBR, como en los sistemas BIOS, no utiliza el código de arranque MBR en absoluto. Los firmwares UEFI comúnmente utilizados dan apoyo tanto a los sistemas de partición MBR como GPT. Los EFI de Apple son conocidas por apoyar mapas de particionado Apple, además de MBR y GPT.
La mayoría de los framework UEFI tienen soporte para acceder a sistemas de archivos FAT12, disquetes, FAT16 y FAT32 en discos duros, y ISO 9660 y UDF en CD y DVD. El firmware UEFI en Apple puede acceder también a HFS Plus, aparte de los mencionados. UEFI no ejecuta ningún código de arranque del MBR, tanto si existe como si no. En su lugar, utiliza una partición especial de la tabla de especificaciones llamada UEFI System Partition, partición del sistema UEFI, en las que se guardan los archivos necesarios para ser lanzado el firmware. Cada proveedor puede almacenar sus archivos en la carpeta que vemos y puede usar firmware o la shield de UEFI para iniciar el programa de arranque. Una partición del sistema UEFI usa por lo general el formato FAT32 principalmente o FAT16. Bajo UEFI, todos los programas que son cargados por un sistema operativo o por otros instrumentos como aplicaciones de prueba de memoria o herramientas de recuperación fuera del sistema operativo deben ser aplicaciones UEFI correspondientes a la arquitectura de firmware UEFI. La mayor parte de los firmware UEFI en el mercado, incluyendo los recientes Macs de Apple, usan un firmware UEFI por 66-64. Solo algunos Macs antiguos, anteriores a 2008, que funcionan utilizando UEFI IA32 de 32 bits, algunos Ultrabook recientes de Intel Cloverfield y algunas placas bases de Intel servers son conocidos por operar con un firmware UEFI 1.10 de Intel. Un firmware UEFI x86-64 no incluyen el soporte para lanzar aplicaciones de 32 bits, a diferencia del UEFI de Linux y de Windows x86-64, incluyendo dicho apoyo. En definitiva, la aplicación UEFI, esto es el gestor de arranque, debe ser aplicada para la arquitectura correcta. Procesos de arranque. Mediante la BIOS se genera el encendido del sistema, Power on Self-Test o proceso POST. Después del POST de la BIOS inicializa el hardware necesario para el arranque del sistema, disco, controladores del teclado, etc. La BIOS ejecuta el código de los primeros 440 bytes, la región del código de arranque del MBR del primer disco, de los que aparecen ordenados en la BIOS. El código de arranque del MBR entonces toma el control de la BIOS y ejecuta el código de la siguiente etapa, en su caso normalmente el código del gestor de arranque. El código segunda etapa lanzado, el gestor de arranque presente, entonces lee los archivos de configuración y apoyo. En base a los datos de los archivos de configuración, el gestor de arranque carga el kernel Initrans en la memoria del sistema, la RAM, e inicia el kernel. Procesos de arranque bajo UEFI. Se genera el encendido del sistema, se inicia el Power on Self-Test o el proceso de POST, se carga el firmware UEFI, el firmware inicializa el hardware necesario para el arranque. El firmware lee el gestor de arranque para determinar qué aplicación UEFI iniciar y desde dónde, es decir, desde qué disco y partición. El firmware UEFI inicia la aplicación desde la partición UEFI definida en la entrada de arranque del gestor de arranque del firmware. La aplicación UEFI puede utilizar otra aplicación como la shield de UEFI o un gestor de arranque como el REFI End o el kernel y el Initrans. En el caso del gestor de arranque como Grow, en función de cómo se ha configurado la aplicación UEFI. ¿Qué es el foro Unified Extensible Firmware? Acerca de Unified Extensible Firmware
Interface Forum es un esfuerzo de la comunidad por muchas compañías en la industria de las computadoras personales para modernizar el proceso de arranque. Sistemas capaces UEFI ya están enviando y muchos más están en preparación. Durante la transición UEFI firmware más plataformas seguirá apoyando el legado BIOS, arrancar así para dar cabida a los sistemas heredados de solo Opera. UEFI significa Unified Extensible Firmware Interface. La especificación UEFI define un nuevo modelo para la interfaz entre los sistemas operativos de computadoras personales y firmware de la plataforma. La interfaz consta de tablas de datos que contienen información relacionada con la plataforma, además de las llamadas de inicio y el tiempo de ejecución, servicios que están disponibles para el sistema operativo y su cargador. Juntos estos proporcionan un entorno estándar para arrancar un sistema operativo y ejecutar aplicaciones pre-arranque. ¿Qué especificaciones UEFI difieren de BIOS? BIOS se utiliza normalmente para referirse a una implementación de firmware Intel arquitectura enraizada en el diseño de IBM PC. Sobre la base de las normas y métodos antiguos, BIOS se codificó originalmente en código ensamblador x86, modo real de 16 bits, y se mantuvo sin cambios sustanciales hasta su reciente declive en OS. Por el contrario, las normas de UEFI reflejan los últimos 30 años de evolución de PC mediante la descripción de su conjunto de interfaz abstracta para transferir el control a un sistema operativo o la construcción de firmware modular o partir de uno o más proveedores de servicio y firmware. Las abstracciones de especificaciones UEFI foros están diseñadas para desacoplar el desarrollo del producto y el consumidor de código, permitiendo a cada uno innovar de manera más independiente y con el tiempo de lanzamiento al mercado más rápido para ambos. UEFI también superó el hardware escalar, limitaciones que el diseño de PC de IBM supone, lo que permite su amplio despliegue a través de servidores empresariales de gama alta para los dispositivos integrados. Las especificaciones de UEFI reemplazan completamente el BIOS. Las especificaciones de UEFI definen una interfaz y la BIOS hace referencia a una implementación específica del firmware que inicializa la plataforma y carga una configuración del sistema operativo. Especificaciones UEFI definen una interfaz en la que la aplicación de UEFI realiza el equivalente a la BIOS mediante el inicio de la plataforma y la carga del sistema operativo. Bueno, pues prácticamente esto es un poco de este tema. Tiene que ver con Unified Extensible Firmware o UEFI. Y para la conclusión de este tema, nos damos cuenta que sin duda alguna, al mencionar sobre la tecnología UEFI, estamos hablando de una verdadera revolución. Es imposible pensar que en un ámbito de tanta mejora constante como lo es la informática y la industria del hardware, uno de los principales sistemas de una PC como lo es la BIOS no haya sufrido cambios sustanciales desde hace prácticamente 30 años. Si bien todavía puede existir algún tipo de recelo en ciertos usuarios que ven cambiar su metodología de trabajo, lo cierto es que UEFI llegó para quedarse, para regocijo y comodidad de los usuarios de computadoras. Bueno, pues esto es todo. Muchas